Buenos días, mi nombre es José Carrallo, trabajo en Infinera, soy director general para España y Portugal y en paralelo soy director general de la división de cable submarino para el territorio de EMEA, con responsabilidad en concreto sobre Europa, África y Oriente Medio. ¿Vale? Como he dicho antes, trabajo en Infinera, me incorporé a la compañía hace 3 años. Y Infinera es una compañía americana que está en el Silicon Valley, en California, donde están compañías del estilo de Yahoo, Cisco, Juniper, Google. Es una compañía que se formó en el año 2001 y es una compañía que se dedica a redes ópticas digitales. ¿Vale? Esta compañía tiene una diferenciación tecnológica muy importante, que se basa en esto que tengo en las manos, que es lo que se llama PIC, que es el circuito fotónico integrado, y básicamente lo que hemos hecho ha sido integrar componentes ópticos en 2 chips, uno receptor y otro emisor, y esto meterlo en un sistema óptico. ¿Vale? Las ventajas son realmente muy importantes en el sentido de, al hacer la integración de componentes, se reduce el consumo, se reduce la potencia, se reduce el riesgo a fallos y nos permite escalar de una forma mucho más coherente lo que es las necesidades de ancho de banda en el mundo de las redes. Adicionalmente a lo que es los circuitos fotónicos integrados, hemos incorporado funcionalidades adicionales a nuestros sistemas. Es importante resaltar la funcionalidad de GMPLS para automatizar todas las actividades de gestión de la red y la funcionalidad de digital. ¿Vale? Todo eso, es decir, lo que es la integración fotónica de circuitos, GMPLS y la funcionalidad digital o de cross-conexión, hacen que nuestras soluciones sean mucho más fáciles de desplegar, de implementar y de manejar. Personalmente llevo trabajando en el sector de compañías americanas de tecnología del Silicon Valley por cerca de 20 años y el caso de Infinera es un caso que merece la pena resaltarlo y explicarlo. O sea, es un caso típico de innovación tecnológica. O sea, Infinera, como he dicho antes, con toda la historia de la compañía, analiza el mercado de redes ópticas y la evolución de ese mercado, hace una apuesta importante y decide que el futuro de la tecnología de redes ópticas va a pasar por la integración de componentes y a partir de ahí pues se inician todo un plan de desarrollo. Entonces, realmente se ha innovado en este mercado, es decir, se ha entrado en un mercado maduro con unos jugadores claves, se ha diseñado una tecnología innovadora y se ha obtenido una posición muy importante, siendo, como he dicho antes, número 1 en Estados Unidos y número 3 a nivel mundial. ¿En qué reside la innovación de Infinera? Reside precisamente en lo que antes hemos explicado, que es los circuitos fotónicos integrados o la integración de componentes ópticos, cerca de 60 componentes ópticos integrados en estos 2 chips. Reside en haber incorporado ese software de gestión basado en GMPLS para la automatización de todas las tareas de gestión y administración de la red. Y reside en haber combinado lo mejor del mundo óptico con lo mejor del mundo digital y haber sido capaces de todos esos requerimientos que vienen como consecuencia de las conversaciones con clientes potenciales, meterlos todos en la misma caja, sacar un conjunto de soluciones, lanzarlas al mercado, comercializarlas, montar una multinacional con presencia en todos los continentes y convertirse en número 1 en el mercado americano y número 3 a nivel mundial en el mercado de redes distancias. Esto es la innovación que ha traído Infinera al mercado de redes ópticas. Uno de los aspectos fundamentales de estos chips o de estos circuitos fotónicos integrados es la fiabilidad de los mismos. ¿Vale? Tenemos certificado y garantizado desde la creación de Infinera y lanzamiento o consecución del primer cliente en el año 2004 que hemos sobrepasado los 500 millones de horas de funcionamiento de estos PICs sin problemas. Bueno, pues entrando en detalles sobre el valor añadido que ha traído Infinera al mercado, basado en lo que hemos dicho antes de circuitos fotónicos integrados,
O sea, básicamente lo que incluimos en estos dos chips, como he dicho antes, un chip receptor y otro emisor, es una capacidad de 100 gigas, ¿vale? Es decir, permitimos que entren 100 gigas en la red, que esos 100 gigas se procesen y que salgan 100 gigas, ¿vale? Todo esto integrado en nuestros equipos, ¿vale? Que concretamente se llaman el equipo DTN, y lo que es importante, como he dicho antes, es todas esas funcionalidades de software y herramientas basadas en el estándar GMPLS, que al final lo que consiguen es que las redes sean más fáciles de instalar, de desplegar y de utilizar. O sea, hay una frase típica en inglés que es el time to market y el speed to market, es decir, nosotros ayudamos a nuestros clientes a que puedan responder a las demandas del mercado antes utilizando nuestras soluciones que con las soluciones de la competencia, ¿vale? La compañía, como he dicho antes, fue fundada en el año 2001. Este chip se tardó 4 años en desarrollarlo, con una inversión previa de 300 millones de dólares, y el primer equipo se comercializó en el año 2004. A partir de ahí, Infinera ha ido mejorando su posición en el mercado hasta convertirse en número 1 en el mercado de redes de larga distancia americano, con un 37% de participación, y número 3 a nivel mundial en el mismo segmento, en redes de larga distancia, con un 14% de participación de mercado. La compañía es una compañía que factura, datos oficiales del 2010, 453 millones de dólares, un crecimiento con respecto al ejercicio anterior del 47%, un beneficio bruto de 23 millones de dólares y un incremento a caja de 30 millones de dólares. Es decir, la compañía va bien, la compañía está creciendo y está ganando clientes. La principal diferencia de Infinera con respecto a otras compañías multinacionales americanas radica en que Infinera es una compañía con un número reducido de clientes. La cifra oficial son 86 clientes que podemos hacer público, aunque hay alguno más, y eso nos permite realmente responder a las demandas de nuestros clientes. Y el caso típico es el caso de entidades financieras y soluciones de baja latencia. O sea, Infinera, como he dicho anteriormente, pues empezó trabajando en lo que es el segmento de redes ópticas de larga distancia. Poco a poco ha ido expandiendo el portfolio de productos y ha ido cubriendo otros segmentos de soluciones ópticas, y en la actualidad somos capaces de proporcionar soluciones extremo a extremo. Es decir, una entidad, por ejemplo, pues un operador de telecomunicaciones, en ese caso Infinera está en una posición de proporcionar una solución de redes ópticas de extremo a extremo, cubriendo lo que sería redes de larga distancia, redes regionales, redes metropolitanas, redes de acceso e incluso soluciones para el entorno de cable submarino. Yo creo que la principal diferenciación de Infinera, como he dicho antes, que es una multinacional americana, una compañía tecnológica, y que el planteamiento de Infinera tenemos un número reducido de clientes, y eso es una ventaja porque nos permite realmente responder a las demandas de nuestros clientes. Concretamente, en el entorno financiero hay una problemática que es lo que sería la latencia. Entendiendo por latencia, es decir, el tiempo que tarda las aplicaciones en procesarse. Es decir, una entidad financiera al final va a depender en ciertas rutas específicas, como es por ejemplo pues, Londres-Frankfurt, o como es por ejemplo Chicago-Nueva York, en el tiempo que se tardan en procesar las transacciones financieras y en los compromisos que es capaz de adquirir con sus clientes a nivel de SLAs o calidad de servicio. Una visión de alto nivel del problema, creo que es importante hablar de que la luz se transmite por el aire a una velocidad de 300.000 km por segundo. Esa misma luz, a la hora de transmitirse por ejemplo, lo que es la fibra óptica, estaríamos hablando de 200.000 km por segundo. Viendo esta información desde otro punto de vista, quiere decir que la luz se transmite por el aire un 50% más rápido que por un medio como es la fibra óptica.
¿vale? ¿Qué significa esto? Significa que por cada 100 kilómetros de fibra, la luz, es decir, la información que se transmite por la fibra que conecta a las entidades financieras o esas rutas críticas, necesita 0,5 microsegundos para transmitirse y recibirse, ¿vale? Ese es el principal problema. Otro problema importante que hay es que las redes que están montando las entidades financieras son redes y como tal tienen diversas capas. Tienen la capa óptica, tienen la capa de paquetes y tienen el propio hardware y software. Entonces, las entidades financieras tienen que acometer proyectos para reducir la latencia en cada una de las capas. O sea, el reducir la latencia es tan crítico que puede implicar que una operación se gane o se pierda. Caso, dos operadores financieros dando una orden de compra o venta de un determinado activo, el que primero genere o procese esa orden de compra o de venta es el que va a ganar la operación, ¿vale? Y luego otro aspecto muy importante es los compromisos que mi compañía como suministrador de enlaces de alta velocidad puede adquirir con las compañías financieras a nivel de acuerdos de compromiso de servicio. Es decir, yo me comprometo a que el nivel de latencia no sobrepase una cantidad específica de microsegundos. Entonces, en el marco de este problema, que es un problema que existe, que es real y que preocupa a las entidades financieras, Infinera lo que ha hecho es que ha abordado el problema de reducir la latencia en la capa óptica. Y nosotros para eso lo que hemos hecho ha sido crear un conjunto de herramientas que precisamente lo que están permitiendo a nuestros clientes es reducir la latencia en la capa óptica. Bueno, como he dicho anteriormente, la posición de Infinera es realmente buena para proveer soluciones de baja latencia a nuestros clientes. La razón fundamental, como expliqué anteriormente, es que además de ser fabricante de sistemas, somos fabricante de componentes. Desde un punto de vista práctico significa que podemos optimizar esos componentes que forman la red óptica para mejorar la latencia. Los componentes que forman la red óptica es, en un primer lugar, tenemos lo que llamamos el transpondedor, que es el método de acceso a la red óptica, o la tarjeta, que nos permite que esos datos pasen a través de la red óptica. Y lo que hemos hecho ha sido pues, sacar una versión especial de esos transpondedores que es ultra rápidos, ¿vale? Esa versión básicamente lo que permite es reducir la latencia de 5 a 10 veces con respecto a otras soluciones de mercado, ¿vale? El siguiente componente de una red óptica serían los amplificadores de la red óptica y exactamente igual. Lo que hemos hecho ha sido pues, el sacar una versión específica para soluciones de latencia de esos amplificadores que al final reducen la latencia, ¿vale? Hay otro punto importante en la transmisión óptica que es la dispersión. Lo que hemos hecho también es el crear mecanismos que lo que nos permiten es optimizar la dispersión en la red óptica para reducir la latencia. Y el último punto que hemos hecho ha sido relativo a lo que sería la corrección de errores, a lo que se llama FEP, y lo que hemos hecho ha sido pues, desarrollos específicos de software que nos permiten reducir la capacidad de procesamiento electrónico que requiere esa señal cuando se está transmitiendo por una infraestructura óptica. O sea, al final el mensaje es que Infinera está en una posición completamente diferenciadora y ventajosa con respecto al resto de jugadores en el mercado, y esa posición viene precisamente porque somos fabricantes de componentes y fabricantes de sistemas. Uno de los principales valores añadidos de Infinera es en ese modelo que hemos montado, basado en lo que es la integración de circuitos, la cross-conexión digital y las soluciones ópticas. Todo eso lo hemos adornado pues, con un software de gestión que está basado en el estándar GMPLS. O sea, al final es un conjunto de herramientas que se incorporan en todos los equipos que forman la solución de Infinera y que al final lo que van a hacer es que lo que es la instalación, lo que es el soporte, el mantenimiento y la gestión de esa red de Infinera sea mucho más fácil y requiera muchísimo menos recursos, ¿vale? Desde lo que es, por ejemplo, pues un inventariado de todos los recursos ópticos que hay en la red, por ejemplo, el poder acceder a cada uno de los recursos y ver lo que está pasando en cada uno de los recursos en tiempo real,
¿vale? Por ejemplo, el poder provisionar un circuito de un punto a otro punto mediante un click and point, sin ninguna intervención manual en cada uno de los sites, ¿vale? Hasta otra serie de funcionalidades muy importantes que al final lo que consiguen es que esa red que se ha desplegado con Infinera requiera menos recursos y sea mucho más fácil de manejar y de utilizar que una red desplegada pues, con soluciones del mercado y de la competencia de Infinera. Bueno, desde un punto de vista más de negocio que tecnológico, o sea, realmente las ventajas de Infinera pues, son muy importantes y yo las resumiría en dos frases muy utilizadas por los anglosajones y en inglés, ¿no? Que sería el time to market y el speed to market, o sea, de cara a lo que sería el lanzamiento de nuevos servicios y compromisos con clientes, y ahora lo voy a explicar, y lo que sería un término que se utiliza muchísimo, que es el cost saving, es decir, la reducción de CAPEX y OPEX, ¿vale? Con respecto al primer punto, lo que se refiere al time to market y al speed to market, es decir, el tiempo que tardan los clientes en responder a las demandas del mercado y proporcionar los servicios. Debido a la arquitectura de Infinera y al software GMPLS que automatiza todas las funciones de red, nuestros clientes están en una posición completamente ventajosa con respecto a sus competidores de cara al lanzamiento de nuevos servicios. Es decir, la plataforma de Infinera permite que un servicio, por ejemplo, de 10 gigas, un enlace entre Frankfurt y Londres, pueda ser activado en menos de 10 días. Esto solamente se puede hacer con plataformas de última generación, como es el caso de Infinera, ¿vale? Eso es un aspecto pues, muy importante de cara al negocio. Otro aspecto muy importante es, como he dicho antes, el concepto de cost saving, es decir, la reducción de CAPEX y OPEX. Evidentemente, a nivel de lo que sería CAPEX, lo que es el propio PIC, o el circuito fotoneto integrado, esto lo que incluye es como 10 tarjetas o 10 transponders. Hay que tener en cuenta que una tarjeta es la típica tarjeta de conexión que se instala en un equipo y eso lo multiplicamos por 10. Pues aquí hay 10 tarjetas con una capacidad de 100 gigas. Por lo tanto, los costes a nivel de reducción de espacio son muy importantes. Y de forma análoga los costes a nivel de reducción de energía, de consumo, de potencia y sobre todo a la hora de minimizar fallos en la infraestructura. No es lo mismo tener todo integrado en un par de chips, uno receptor y otro de emisor, que tener 10 tarjetas con todo lo que eso implica, ¿vale? Por lo tanto, yo diría que las ventajas de negocio son claves, hay ventajas competitivas a nuestros clientes de cara a ofrecer plazos y compromisos con sus clientes mucho más agresivos y por otra parte las reducciones a nivel de lo que sería coste de equipamiento y sobre todo de personal de cara a la hora de mantener estas infraestructuras. Los clientes en general, no solamente las entidades financieras, operadores de telecomunicaciones, grandes empresas, entidades financieras, al final lo que están pidiendo es, en este periodo de crisis o de recesión económica, o sea, lo que están pidiendo es que las inversiones en CAPEX y OPEX se reduzcan y se optimicen. Y lo que están pidiendo es soluciones que les permitan ser más competitivos en su mercado de referencia, ¿vale? Entonces, esos son dos de los pilares básicos de la estrategia de Infinera. Entonces, en esas dos líneas es en las que estamos trabajando y a partir de ahí pues, proporcionando soluciones, ¿vale? En el caso de soluciones de latencia, tenemos varios clientes, dos clientes de los más importantes y que son públicos, es Colt, concretamente en una ruta entre Frankfurt y Londres, y otro cliente muy importante es Sprint Networks, en una ruta entre Nueva York y Chicago. Al final, estos clientes, ¿qué están demandando? Están demandando que las soluciones que le proporcionen sus suministradores a nivel óptico mejoren la latencia, es decir, mejoren el tiempo que tardan las aplicaciones en procesarse, en enviarse y en obtener respuesta, ¿vale? Es importante resaltar el planteamiento de Infinera, al no ser una gran compañía multinacional con cientos de clientes, nos permite dar una respuesta muy personalizada a este tipo de demandas. Las soluciones de latencia no se requieren en todas las rutas, o sea, hay rutas específicas, por ejemplo, pues tenemos el caso en Europa de la ruta Frankfurt-Londres, que es una ruta en la que se producen muchísimas transacciones financieras, cada día más, y en la que es crítico el tiempo que tardan en procesarse esas transacciones financieras.
Hay una competencia importante entre los diversos suministradores proponiendo soluciones a sus clientes financieros y al final estos suministradores lo que hacen es cerrar lo que se llama SLAs o acuerdos de nivel de servicio con respecto a ese tiempo que tardan las transacciones en generarse, ¿vale? En el caso de Coll, pues hemos trabajado con ellos en precisamente optimizar la latencia en esa ruta de Londres a Frankfurt y hemos conseguido una latencia de 4,22 microsegundos, que es importante, y al final lo que he dicho anteriormente, esto le permite a Coll adquirir compromisos con sus clientes a nivel de SLAs o acuerdos de servicio que garanticen unos niveles de latencia mínimos en esa ruta. Otra ruta muy importante es, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, que es la ruta Nueva York-Chicago, y ahí hemos tenido la misma experiencia con una compañía que se llama Spirit Networks. Es una ruta más larga, algo más complicada, influye evidentemente el tipo de ruta y cómo está diseñada esa ruta, y al final hemos sido capaces de conseguir una latencia de 13,33 microsegundos. Al final, insisto en que ese conjunto de herramientas que proporciona Infinera para reducir la latencia en los diversos componentes de la red óptica permite a este tipo de clientes el que lancen servicios diferenciados con respecto a la competencia. Y como he dicho antes, les permite adquirir compromisos a nivel de SLAs que garanticen esos tiempos mínimos de latencia en esas aplicaciones críticas financieras. Infinera se implementó en España, como he dicho antes, hace 3 años, a finales del 2008. La posición como compañía pues es buena. Tenemos varios clientes, algunos son públicos y otros no son públicos. Como clientes públicos pues está, por ejemplo, el caso de Interroute, con una red a nivel nacional, ofertando capacidad de acceso a su red pan-european óptica. Tenemos, por ejemplo, el I2BAS en el gobierno vasco, o tenemos, por ejemplo, Retegal en la Comunidad de Galicia. Como he dicho antes, hay otros clientes importantes también en el sector de empresas y en el sector de telecomunicaciones que están utilizando Infinera, pero que no estamos autorizados a hacerlos públicos. Yo creo que es importante resaltar lo que es la flexibilidad de este tipo de compañías americanas, ¿no? Es el estilo americano en el que se identifica una oportunidad de negocio, se analiza, y si esa oportunidad de negocio se considera rentable, automáticamente se pone en marcha lo que sería todo el plan de lanzamiento. Una experiencia típica es la experiencia del mercado de redes submarinas. O sea, Infinera tradicionalmente no estaba en ese mercado, se ganó el primer cliente de redes submarinas en ese mercado y a partir de ahí la compañía lo que hizo fue analizar ese mercado, ver las posibilidades que tenía la compañía en un mercado con unas barreras de entrada importantes, el posicionarse, y todo el debate fue muy positivo, se hizo el plan de trabajo y ahora estamos en ese mercado con una posición bastante buena y estamos catalogados como entrante. Tenemos clientes importantes que están desplegando la tecnología de Infinera, tanto en soluciones puras submarinas, por ejemplo, para actualizar la capacidad de los cables submarinos, y tanto en redes terrestres que se conectan a las redes submarinas, con una serie de ventajas importantes relativas a la innovación de Infinera, o sea, lo que es la integración de componentes, lo que es la reducción de CAPEX y OPEX, y lo que es sobre todo GMPLS para optimizar todas las tareas de gestión de la propia red. Nosotros somos un suministrador de equipamiento óptico digital, entonces el primer requerimiento que hace falta para que Infinera pueda desplegarse en su organización es que tenga fibra óptica disponible. Caso muy típico en entidades financieras que están requiriendo el conectar varios CPDs, por ejemplo entre Madrid y Londres, o incluso en España entre Madrid y Barcelona, a altas velocidades, y que un CPD sea backup de otro CPD. Entonces, en ese caso en el que hay una fibra disponible, que se va a iluminar esa fibra y que se requiere una infraestructura óptica, es donde encaja Infinera, ¿vale? A partir de ahí, Infinera proporciona la solución llave en mano, ¿vale? Llave en mano, desde lo que sería el propio diseño hasta lo que sería la instalación, puesta en marcha y soporte. El modelo de negocio de Infinera es un modelo mixto.
Es decir, por una parte, en el mercado de telecomunicaciones, a los grandes operadores de telecomunicaciones se comercializan los productos de forma directa, y por otra parte, para lo que sería el mercado de empresas, se está utilizando un modelo con partners, ¿vale? En cualquiera de los dos casos, Infinera está presente en toda la fase del proyecto, desde el inicio hasta el final, ¿vale? Y cubrimos, como he dicho anteriormente, todas las fases del proyecto, desde un análisis inicial, donde se cualifican las necesidades que tiene el cliente a todos los niveles, hasta la realización del diseño óptico, hasta la puesta en marcha y hasta el soporte y el mantenimiento. Hablar de costes económicos no es fácil, ya que depende de cada proyecto en particular, ¿vale? Evidentemente no es lo mismo conectar un CPD de una entidad financiera Madrid-Londres que desplegar una red a nivel nacional en España o actualizar un cable submarino que conecte la península ibérica con Baleares, ¿vale? O sea, la experiencia personal mía de Infinera durante estos 3 años es que las soluciones de Infinera son igual de competitivas que el resto de las soluciones de mercado, y que lo que es importante resaltar es las ventajas tecnológicas que incorpora la compañía a nivel de reducción de CAPEX y de OPEX, y a nivel de lo que sería el time to market y el speed to market de cara al lanzamiento de servicios. Por lo tanto, es difícil el dar costes aproximados de lo que costaría desplegar una solución de Infinera, pero lo que sí que garantizo es que estamos en consonancia con el mercado y que somos igual de competitivos. Uno de los mercados emergentes importantes donde Infinera está focalizando es el mercado latinoamericano. En concreto, estamos viendo muchas oportunidades de negocio en el mercado de Brasil y en el mercado de Perú, donde realmente la situación es muy positiva desde el punto de vista de que hay dinero para invertir, y sobre todo hay una actitud muy positiva por parte de la gente para invertir, para desarrollar proyectos, para mejorar los accesos a Internet, para incrementar la banda ancha y para realmente ponerse a niveles del resto de otras regiones, como pueda ser Europa o Estados Unidos. Creo que es importante también resaltar que en el plan de desarrollo de la compañía, uno de los pilares fundamentales es precisamente esos mercados emergentes. Y en concreto yo me gustaría citar 3 mercados emergentes. Uno es, como he dicho anteriormente, pues Latinoamérica, con especial importancia al mercado brasileño y al mercado de Perú. México también es bastante importante, donde estamos viendo un nivel de actividad también muy importante. Y los otros 2 mercados importantes serían, por una parte, lo que sería todo Oriente Medio, en especial Egipto. Es un mercado que, a pesar de la situación política, hay un nivel de inversión muy importante, como en todos los países del Golfo. Y luego el mercado en Sudáfrica. Y me gustaría pues dar un dato. En Sudáfrica, concretamente, pues necesitan 300.000 técnicos cualificados para los próximos años. Y no hay gente. Lo mismo está pasando en Brasil y lo mismo está pasando en todo lo que es Oriente Medio.